Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo una decisión bastante reciente de la Corte Suprema de Perú. Toca puntos clave sobre medidas legales, plazos procesales. Tenemos aquí el recurso de apelación 101-2025 Suprema. Así es. Y el tema central, digamos, es la comparecencia restrictiva. Exacto, esa medida que, limita la libertad de alguien investigado, pero sin que sea prisión preventiva. Correcto. Y la gran pregunta es, ¿cuándo termina? ¿Cuándo caduca? Y también, ¿qué pasa con la fianza, la caución, que a veces se pide junto con esta medida? Exactamente. La controversia nace con una modificación legal, la Ley 32.130. Esta ley básicamente estableció plazos máximos para la comparecencia restrictiva y dijo que serían similares a los de la prisión preventiva. Ah, o sea, los que ya existían. Y varían según el tipo de caso. Sí, varían si el caso es simple, complejo o de crimen organizado. Ahí está el detalle. Bueno, y para entenderlo mejor, tenemos un caso específico, ¿verdad? El de Óscar Javier Peña Aparicio. Sí, investigado por cohecho. A él le impusieron comparecencia restrictiva. Esto fue en mayo de 2022. Y él después solicitó que se declarara la caducidad de esa medida. Claro, argumentando que ya había pasado el tiempo, que el plazo había vencido. Y aquí se pone interesante, porque en primera instancia le dieron la razón. Ajá. Determinaron que, como el caso estaba calificado de complejo, pues el plazo era de 18 meses. Exacto. Y ese plazo, calcularon, había expirado en noviembre de 2023. Así que ordenaron devolverle la caución, que no era poca cosa, 350,000 soles. Pero claro, la fiscalía apeló. No se quedaron conformes. ¿Cuál fue su argumento principal? Su argumento fue interesante. Dijeron, sí, ok, el caso formalmente se calificó solo como complejo, pero tenía vínculos, decían ellos, con una presunta organización criminal. Mencionaron a los cuellos blancos del puerto. Ah, entiendo. Entonces, sostenían que por esos vínculos debía aplicarse el plazo de los casos de crimen organizado, o sea, 36 meses. Y con eso, la medida todavía estaría vigente. Eso mismo, alegaban además riesgo de fuga y de obstaculización a la justicia. Entonces, la Corte Suprema tenía que decidir qué plazo aplicaba. ¿18 meses por complejo o 36 por esa vinculación a crimen organizado? Exacto. Y la decisión de la Corte, que es del 16 de abril de 2025, fue confirmar el fallo de primera instancia. O sea, rechazó la apelación de la Fiscalía. Sí, la declaró infundada. Su razonamiento fue muy centrado en la formalidad procesal. Dijeron, revisamos los documentos, la disposición fiscal que formalizó la investigación y solo se calificó como compleja. Nunca se declaró explícitamente que fuera un proceso por crimen organizado, según la ley específica, la 3077. Ni se le imputó ese delito formalmente a Peña Aparicio, entiendo. Correcto. No se incluyó el delito de organización criminal en la formalización contra él. Ah, o sea que la etiqueta formal, la calificación oficial, tiene un peso enorme. No basta con decir, parece que está vinculado a. Precisamente, la Corte dijo, por seguridad jurídica, cualquier calificación que implique plazos más largos, como la de crimen organizado, tiene que ser expresa, tiene que decidirse formalmente. Claro, tiene sentido. Como eso no pasó aquí, pues aplica el plazo de 18 meses para casos complejos. Y ese plazo ya había vencido. Clarísimo. Ahora volvamos a la caución, a la fianza. ¿Qué dijo la Corte sobre esos 350,000 soles? Este es otro punto súper importante de la decisión. La Corte Suprema establece, y lo hace de forma muy clara, que la caución no es una medida autónoma. ¿Cómo que no es autónoma? Que no existe por sí sola. Su única función, su única razón de ser, es asegurar que la persona cumpla con las reglas de la comparecencia restrictiva. Entiendo. Es como un accesorio de la medida principal. Exactamente, esa es la palabra. Es accesoria. Por lo tanto, si la medida principal, la comparecencia, se levanta, en este caso por caducidad del plazo, la caución automáticamente pierde su propósito. Y debe ser devuelta. Y debe ser devuelta. Es funcional a la medida principal. La Corte incluso señala que este criterio precisa o ajusta decisiones anteriores. O sea, confirma la caducidad de la comparecencia y, como consecuencia directa, la devolución del dinero. Correcto. Bueno, entonces resumiendo los puntos clave para que quede todo claro. Primero,
La Corte Suprema confirma que los plazos de la comparecencia restrictiva, los que fijó la Ley 32130, se aplican según la calificación formal del proceso. O es simple, o complejo, o de crimen organizado. Y si es complejo, como en este caso, el máximo es 18 meses, salvo que, formalmente, se declare como caso de crimen organizado bajo la ley correspondiente. Exacto. Y segundo punto, importantísimo. La caución económica es accesoria. Siempre va ligada a la comparecencia restrictiva. Si termina la comparecencia, por la razón que sea, la caución también debe levantarse y devolverse. Ahora, ojo, la Corte hace una salvedad. ¿Cuál? Menciona que ese dinero, una vez devuelto, podría ser objeto de un embargo después, pero eso es para asegurar una futura reparación civil. Es otro procedimiento y se tiene que pedir formalmente. No es automático ni retiene la caución original. Entendido. Queda clarísimo ese vínculo inseparable entre la medida principal y su garantía, la caución. Sí, y bueno, esto nos deja pensando un poco, ¿no? ¿En qué sentido? En el equilibrio tan delicado que tiene que buscar la justicia. Por un lado, la necesidad de ser súper rigurosos con las formalidades, con las garantías procesales, para dar seguridad jurídica. Claro, que las reglas sean claras y previsibles. Pero por otro lado, está la presión, a veces muy fuerte y legítima, de investigar a fondo redes criminales complejas, ¿no? Que a veces parecen más grandes que la etiqueta inicial que se les puso. Es una tensión constante, sin duda. ¿Cómo mantener ese balance entre la formalidad garantista y la eficacia en la persecución de delitos complejos? Exacto. Un tema para seguir reflexionando.